que tuvo una vida trágica, sobrellevó la pérdida de su familia, la ocupación nazi, la dominación soviética y un atentado, es como observar su historia moderna. Él, con su mensaje de amor y compasión, instó al pueblo a cambiar su mundo. El Papa Juan Pablo II nos dio libertad. Muchos jóvenes tenían un motivo más sencillo para estar aquí, aunque estuvieran en desacuerdo con sus enseñanzas sobre el control de la natalidad y otros temas. Porque lo amamos. Para muchos de los cientos de miles congregados aquí, Wojtyła es el único papa que conocen, el que los acompañó en tiempos de tribulación y triunfo. Ondeando banderas polacas y del Vaticano, le rinden homenaje a su líder espiritual y libertador nacional. Este parque está saturado de recuerdos de Karol Wojtyła, desde su primer viaje como papa en 1979, durante el comunismo, cuando trajo la chispa que encendió el movimiento democrático, hasta su última visita en 2002, cuando él y su rebaño se despidieron. Polonia perdió a su benévola figura paternal, y muchos dicen sentirse solos. Eso sí, en un país que gracias en parte a Karol Wojtyła, por primera vez en 1000 años vive en plena libertad, democracia y paz. Fue un informe de Chris Burns para CNN. A propósito, el legendario líder polaco Lech Walesa recordó hoy al Papa Juan Pablo II como el hombre que despertó a los polacos en América Latina. Hoy queda esa sensación, si es que no ha llegado la hora, de que un Papa latinoamericano despierte a los latinoamericanos. Veamos cómo el resto del mundo siguió el funeral del Papa en el Vaticano. En Rusia, muchos feligreses acudieron a la Catedral de la Inmaculada Concepción en Moscú, en donde pudieron apreciar imágenes del funeral en una pantalla gigante colocada cerca del altar. En Londres, el frío y la lluvia no impidieron la llegada de cientos de personas que se reunieron en el centro para seguir la cobertura del funeral en la plaza de Trafalgar. Algunos dijeron que intentaron viajar a Roma, pero no consiguieron vuelos ni hoteles. En Francia, 7.000 personas colmaron la Catedral de Notre Dame para asistir a un servicio paralelo al funeral en el Vaticano. Las puertas tuvieron que cerrarse cuando la catedral se llenó, por lo que cientos de personas más permanecieron afuera bajo la lluvia, siguiendo la transmisión por pantallas gigantes. Uno de los asistentes expresó lo que el Papa significó en su vida. Juan Pablo II es casi familia, como un segundo abuelo. Pensé que sería importante reunirnos en la iglesia y agradecerle a Dios todo lo que hemos recibido de él y lo que él le dio a la iglesia y también a nosotros los jóvenes. En Australia también hubo misas en diferentes partes como esta ofrecida al aire libre en la ciudad de Adelaida. Allí igualmente hubo transmisión simultánea de los eventos en el Vaticano. En Irak, los cristianos también ofrecieron misas por Juan Pablo II y que son una pequeña minoría de la población. Un gran grupo, sin embargo, acudió a la iglesia del Sagrado Corazón en Kirkuk, al norte de Bagdad. Muchos iraquíes agradecieron al pontífice sus pedidos por tolerancia religiosa y su oposición a la invasión liderada por Estados Unidos. En Filipinas, miles de personas de todo el archipiélago se reunieron en una plaza de Manila para decirle adiós al pontífice. El arzobispo Gaudencio Rosales dijo que la reunión fue una celebración por la vida de Juan Pablo II. Y en esta gira por el mundo pasamos por Kenia. Cientos de feligreses acudieron a las iglesias en Nairobi para participar en ceremonias especiales por sus funerales, pero muchos países más que no tenemos en esta breve recorrida siguieron segundo a segundo el funeral de Juan Pablo II. Breve pausa, ya continuamos. Significa dar más paz al mundo, estar unidos con él como él estuvo con nosotros, y pedirle que siempre haya la paz y que nos bendiga desde donde está él, porque pues él va a seguir vivo aquí con nosotros, yo creo que con el mundo entero, porque nos dio mucho. Desgraciadamente pues uno no puede ir a seguirlo hasta allá, pero aquí estamos con él. Es un reencuentro con ellos, con uno mismo, es muy emotivo todo lo que está sucediendo, porque lo queremos, pero nunca sabíamos de la trascendencia de ese cariño que así como nosotros lo tiene todo el mundo. Las masas que participaron en esta desbordante explosión de cariño a Juan Pablo II quieren que se haga en la actualidad lo que se llegó a hacer en el pasado, determinar santidad por clamor popular.
Sabemos que el Papa está en el cielo, que es un santo. Y ahora tenemos que pedir que nos... De este multitudinario funeral de Juan Pablo II sin precedentes en la historia de Italia y en el que todo funcionó adecuadamente, sin ningún tipo de problemas, donde los italianos, los romanos en particular, actuaron con tranquilidad, aceptando todos los problemas que tuvieron por la llegada de tantas delegaciones extranjeras. Roma ahora está volviendo a la normalidad. La Basílica de San Pedro, que ustedes pueden ver a mi espalda, ha abierto sus puertas hoy. Los peregrinos no dejan de llegar, a pesar de que está lloviendo bastante consistentemente durante todo el día y la noche ha estado lloviendo. De todas maneras, la basílica está abierta, pero no se podrá visitar la tumba de Juan Pablo II hasta la semana que viene. Mientras tanto, hoy en Roma, en la Ciudad del Vaticano, empiezan o continúan, mejor dicho, las reuniones de los cardenales en preparación del cónclave. Pero también hoy empieza el novenario de misas, o sea, 9 días de luto declarado por el Vaticano. Cada día se debe celebrar una misa, pero lo interesante de todo esto no es solamente el hecho de celebrar la misa, sino que cada una de estas misas, la homilía de cada una de estas misas ha sido encargada a un cardenal, a cardenales de envergadura dentro de la Santa Sede, que tendrán que trasladarse a distintas iglesias o catedrales de Roma para celebrar estas misas. Ahora, los expertos, los especialistas en los temas de la Santa Sede aseguran que en las homilías uno tiene que leer entre líneas, porque normalmente en esas homilías se van dando algunas pautas que debería seguir el próximo Papa. De alguna manera se puede llegar al final del novenario a delinear prácticamente la figura de la persona que sería la más indicada para cumplir con los destinos de la Santa Sede, con los desafíos que tiene ahora la Iglesia Católica. Esto es bastante interesante. Algunos de los cardenales encargados de estas homilías son el arzobispo, no son solamente cardenales, sino en efecto el arzobispo Luigi Sandri, que es argentino y que es el sustituto de la Secretaría de Estado Vaticana y que estuvo acompañando al Papa Juan Pablo II en todo este último periodo. Él personalmente leía los textos cuando Juan Pablo II ya no podía hablar, los textos de las bendiciones o los domingos cuando se asomaba él a la ventana. Otro encargado de una homilía es el cardenal Medina, cardenal chileno, Arturo Medina, que por otra parte tiene otro rol muy importante. Es protodiácono, nombrado hace poco más de un mes, y su rol de protodiácono significa que este cardenal será aquel que cuando se elija el nuevo Papa se asomará al balcón central de la Basílica de San Pedro y dirá las palabras Habemus Papa en latín, que quiere decir tenemos Papa, y lo presentará con el nombre que haya elegido a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro. Estos son algunos de los prelados que tendrán a cargo las homilías de este novenario de misas. Gabriela. De estos 9 días de duelo. Elena, muchísimas gracias. Volvemos contigo más adelante durante el día. Es Elena Llorente informándonos desde la Santa Sede. Y residentes de Wadowice rindieron un tributo silencioso a su hijo predilecto. En la Basílica de la ciudad se rezó por su descanso y luego centenares de personas portando retratos e imágenes del Papa llegaron hasta la casa en que vivió con sus padres cuando era joven. Muchos polacos consideran que sin el pontífice el país no hubiera alcanzado el proceso democrático que lo libró del control soviético. Amaro Gómez Pablos tiene el informe. La elección del cardenal polaco Karol Wojtyła como papa en 1978 genera un temblor histórico, una sacudida aquí en Varsovia y en Moscú. Se ha dicho que el entonces gobernante soviético Yuri Andropov se dirigió al Politburó para advertir que se avecinaban problemas de parte del hombre que contribuiría a derrocar el comunismo en Polonia. El primer papa no italiano en 4 siglos y medio, proveniente de la nación bajo dominación soviética más grande de Europa del Este. El cardenal Joseph Klem recuerda cómo Juan Pablo II movilizó a los polacos hacia su libertad. Desde un comienzo, dice, el Papa nos inspiró con fe en la soberanía de Polonia, con fe en que Polonia podría abandonar el bloque soviético. El movimiento de solidaridad desató una serie de huelgas que resultaron en la imposición de la ley marcial y la represión de sindicatos. Días oscuros para un pontífice que preconizaba la luz.
El Papa intercambiaba mensajes escondidos en las sotanas de sus curas con líderes presos del movimiento Solidaridad como Tadeusz Mazowiecki, quien después sería el primer ministro de su país elegido en comicios libres desde la Segunda Guerra Mundial. A Mazowiecki lo inspiran las muestras de apoyo del Papa, a quien escribe señalando que nunca retractará su demanda de que el gobierno comunista legitime al movimiento Solidaridad. Obtuve una respuesta, en la que me dijo que estaba conmovido por mi mensaje, dice, y que lo leyó varias veces. Ambos leíamos entre líneas. En 1989, un debilitado régimen comunista cedió a las exigencias de Solidaridad en favor de elecciones libres. Una revolución pacífica liderada por un electricista de los astilleros de Gdansk. Su nombre, Lech Walesa, quien daría la chispa a una revuelta social que se extendería por Europa del Este para resquebrajar el muro de Berlín. Lo que resultó decisivo fue el Papa, dice. Su determinación lo aceleró todo. De no haber contado con él, no habríamos tenido este movimiento cristiano y habría sido una revolución sangrienta. Había mucho sentimiento anticomunista, como gasolina. Quien lo unió y prendió fuego fue el Papa, la llama que destruyó el comunismo. Hoy son muchas las calles en Polonia que llevan su nombre, incluso una de las principales avenidas de Varsovia. Su estatua adorna iglesias, el hombre a quien algunos han llamado el rey de Polonia en el exilio, el que nunca olvidaría los años de su juventud en un país libre. Amaro Gómez Pablos, CNN.